Vimos como una actividad eminentemente humana que permite que cada persona que lo realice se sienta mejor y pueda ayudar en la transformación de su entorno. De ahí que nos congratula, presidente, con su permiso, compañeras y compañeros diputados, nos congratula en el PAN la culminación de este proceso legislativo de la reforma constitucional que establece la desindexación del salario mínimo como referencia para fines distintos al estricto cálculo de los trabajadores. Reiteramos en esta ocasión que para el PAN el salario mínimo ha sido una de nuestras principales prioridades, como consta en nuestra plataforma política y las últimas agendas legislativas que hemos propuesto al Congreso de la Unión. La reforma que culmina el día de hoy abre la posibilidad de recuperar el poder adquisitivo del salario, de hacer que se cumpla con lo estipulado en la Constitución, de que sea suficiente para que los trabajadores puedan sostener de manera digna a sus familias, de establecer en el mercado laboral del país un esquema de ingresos mínimos más cercanos a la realidad de nuestros socios comerciales. Ya en 46, el PAN proponía una iniciativa para llamarle salario familiar, precisamente pensando en que las trabajadoras y los trabajadores se realizan en el trabajo, pero tienen también derecho a que su remuneración sea digna para sus familias. Partimos de una realidad innegable: el salario mínimo en México es insuficiente y su objetivo original, que era evitar que las familias quedaran en situación de pobreza, ha quedado totalmente rebasado. Así lo constata Coneval. La pobreza en México ha aumentado y no es un asunto de los programas de apoyo a los niños para que tengan menos carencias, sino de falta de ingresos de los adultos en las familias. Es innegable que el aumento del salario y la elevación del nivel de ingreso de los mexicanos no puede hacerse por decreto. Tenemos que pensar en la competencia internacional, en las capacidades laborales diferentes y nuevas que necesitamos, en el paradigma de cooperación en las comunidades que producen ingresos, que es un nuevo paradigma en el que tenemos que afianzarnos, pensando en que cada trabajador lo hace con su propia inteligencia y con su propia capacidad de transformar el entorno. Y hay que conjugar las tareas que le corresponden al Estado y a los particulares, para incrementar las inversiones de los empresarios en maquinarias y equipo a disposición de los trabajadores, las cuales son la clave para la elevación tanto de la productividad como de la competitividad. Pero es innegable también que para que haya inversión en México y para que podamos aumentar el número de células o de grupos que producen y que generan empleos, es necesaria generar confianza. La confianza no es de gobiernos o gobernantes de foto. Es de obligación de transparencia, de obligación de rendición de cuentas, de obligación de hablar con la verdad, de obligación de sancionar a quien abusa en su espacio laboral, tenga el cargo que tenga, hay que castigarlo. Nosotros hemos estado muy ocupados en que esta política salarial mejore en estas épocas recurrentes que lleva a la pérdida de más del 70% del poder adquisitivo del salario mínimo en México. Se precarizaron las condiciones de vida de la sociedad. Así, es una deuda social que tenemos la responsabilidad y obligación de revertir. El Partido de Acción Nacional en el año 2014 inició una consulta y una campaña para hacer que el salario mínimo se convierta en digno. Nos felicitamos porque esta iniciativa se haya hecho compartida con los demás y que haya culminado por lo menos hoy en esta desindexación del salario mínimo. Pero esta reforma debe continuar ahora con una política salarial enfocada a una segunda desindexación del salario mínimo respecto al cálculo de las percepciones contractuales, profesionales, los aranceles y demás modalidades que fijan los salarios que se pagan en México. La base de cálculo de los aumentos salariales debe ser índice de inflación que mide el banco y el salario mínimo tiene que fijarse conforme a criterios establecidos en la Constitución General de la República. En el pasado, muchos sindicatos negociaron contratos colectivos donde los aumentos salariales fueron superiores a los del salario mínimo. Muchas empresas han competido por hacerse de los servicios del personal más calificado, creando un mercado laboral que no tiene referencia al salario mínimo. En términos de mercado, los salarios se establecen conforme a la relación costo-beneficio que acuerdan mutuamente empleado y trabajador. No obstante lo anterior, cada año vemos, como acabamos de constatar hace unos días, que el incremento determinado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos es casi el incremento salarial de aplicación general en el país, lo cual ya no corresponde a la realidad de un mercado laboral con una amplia competencia y movilidad.
Por todas estas razones, el PAN seguirá adelante y no descansará hasta lograr que el salario sea digno, tenga un monto que garantice un ingreso para los trabajadores y sus familias, que deje de ser la referencia para determinar anualmente los aumentos salariales y que sea útil como indicador sobre las percepciones que debe ofrecer el mercado laboral mexicano. La promulgación de esta reforma es un paso en la dirección correcta y nos congratulamos de su aprobación. Pero tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, tenemos que, como decía Morelos, moderar la opulencia e ir trabajando para que se reduzcan las grandes brechas entre quienes más percibimos de salario y quienes menos lo perciben. Hay aquí en la Cámara de Diputados una ley congelada de salarios máximos que esperamos que trabajen los diputados para que no haya tanta diferencia entre quien más gana y quien menos gana. Y uno de ellos somos nosotros. También es importante aclarar, insistir en que el campo es un espacio laboral por excelencia. Los trabajadores del campo también merecen ingresos dignos, acordes con lo que producen para el país, el alimento para todos. Vamos pues avanzando en este sentido. Gracias, presidente. Gracias.